buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, esta noche se encuentra con nosotros un político de trayectoria, un político de una hoja ejemplar, señores, que es tan difícil en el medio político construir. Hoy, pueblo dominicano, no es la misma política de años. Por eso, para nosotros es un honor, una distinción. Vuelvo a repetir que hoy se encuentre con nosotros el arquitecto Andrés Navarro, miembro del Comité Político del PLD. Gracias, Andrés, de corazón, por llevarle luz al pueblo dominicano a través de esta plataforma. Un placer, Giovanni, aquí que me hayas invitado a la Tribuna TV y a todos los televidentes. Buenas noches. Para mí es una oportunidad compartir contigo. Me siento muy contento. Querido Andrés, queremos empezar uno de los temas muy controversiales y quiero aprovecharte en sentido amplio, en sentido lato, como decimos nosotros los abogados, lo que la República Dominicana se ha vuelto una pesadilla, el alcantarillado, las calles inundadas. Recuerdo que en una época cuando se hicieron los túneles en los gobiernos del PLD se decía que eso era parte de la solución, pero sigue la República Dominicana convirtiéndose en una Venecia cuando hay muchas lluvias. ¿Qué tú nos puedes decir con eso? Más aún con tu experiencia que en un pasado pasaste por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Bien, Giovanni, realmente el tema del drenaje pluvial y del alcantarillado de la ciudad hoy cobra relevancia. Es un tema muy sensible a partir del trauma que nos dejó este temporal el viernes 4 del presente mes, donde vimos, bueno, de alguna manera toda la ciudad inundada y gran parte de la población, incluyéndome a mí, no sé si a ti, pero nos quedamos varados por 3 o 4 horas en algún punto, algún cruce de vías en la ciudad. De alguna manera podemos decir, Giovanni, que la naturaleza nos envía nueva vez un llamado de atención, un mensaje, que es necesario que se le escuche. Debemos escuchar la naturaleza en función a lo que hemos hecho como ciudad. La responsabilidad de esta situación tan dramática no solamente recae en el gobierno de la ciudad, en el ayuntamiento. Esta es una responsabilidad del Estado compartida también con el gobierno nacional. Porque resulta que la infraestructura para el drenaje de una ciudad que es el centro metropolitano del país amerita una escala de inversión, específicamente Santo Domingo, que sobrepasa las capacidades presupuestarias de una alcaldía, especialmente tomando en cuenta que en la legislación dominicana las alcaldías están financieramente estranguladas. Tenemos una legislación que le da muchas competencias a las alcaldías, pero poco fuentes de financiamiento. Y por tanto es indispensable que en obras de gran magnitud, grandes proyectos urbanos, como sería el alcantarillado de la ciudad, haya una participación protagónica del gobierno nacional. La ciudad de Santo Domingo, es importante que ustedes sepan, está bien estudiada en materia de drenaje pluvial. En diversos momentos se han hecho estudios pormenorizados de cómo resolverlo. Se han diseñado también sistemas que permitan un drenaje eficiente. Lo que pasa es que no ha sido ejecutado como un proyecto de digamos, diversos periodos continuos. El problema de nosotros como Estado es que las políticas públicas son intermitentes. Puede un gobierno iniciar el proyecto del drenaje, como sucedió en las pasadas administraciones del PLD, que desde el momento en que se comenzaron a establecer las primeras líneas del metro, se comenzó a aprovechar estas excavaciones para también colocar unos ductos de gran magnitud, de gran capacidad, que pudieran drenar las escorrentías o las aguas pluviales hacia el malecón. En un caso que se llegó a ejecutar y que ha sido muy exitoso es el del túnel de la Núñez de Cáceres, que pudo con eficiencia eliminar la famosa laguna de la Núñez con Gustavo Mejía Ricard, y ahí de hecho se hizo un espacio público y ha resultado bien. Pero no es suficiente porque apenas es un eje de al menos
4 ejes que debe tener la ciudad norte-sur de drenajes de gran magnitud, que serían como unas arterias matrices del drenaje de las aguas que permita recoger por una red de alcantarillado las aguas de todos los residenciales aledaños. Entonces, el reto que tiene el Estado Dominicano es retomar ese proyecto y darle continuidad. El reto que tiene, y es una gran responsabilidad de la alcaldía, es ocuparse de dar mantenimiento cotidiano. Si podemos señalar un error que ha cometido la presente administración del Ayuntamiento del Distrito Nacional y que por eso debe asumir parte de la responsabilidad de lo que pasó el viernes 4, es el debido mantenimiento del drenaje o de las alcantarillas que existen en la actualidad en la ciudad de Santo Domingo. Si a eso no se le da un mantenimiento ordinario, entonces se va acumulando sedimentos, desechos sólidos, basura, plástico, que traen entonces después al traste la eficiencia del drenaje. También es menester señalar que los eventos atmosféricos en nuestro país son cíclicos. O sea, hay una temporada que es de alta probabilidad de que tengamos gran, digamos, nivel de pluviometría, es decir, concentración de agua en la superficie de la ciudad en poco tiempo. Entonces, para esos momentos se hacen operativos, deben hacerse operativos de mantenimiento, de prevención, con cierto nivel, cierto grado de especialismo. Y para eso, la alcaldía lo que debe es programar durante el curso del año, pues, esas acciones que reduzcan el impacto de un hecho que no podemos evitar, que son los fenómenos atmosféricos. Así es. Querido Andrés, un tema que no se puede quedar y que quiero tratar contigo. En un pasado estuviste como ministro de Relaciones Exteriores, sí, así es, canciller de la República Dominicana. El tema de la problemática Haití con nuestro país. Hemos observado la posición de parte del presidente y de muchos actores políticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque es una situación que cada día luce más grave, claro, por la realidad social, política y económica. Sí, Giovanni, lo primero que debemos asumir es que en Haití no hay Estado. El Estado ha desaparecido. Conforme a la Constitución haitiana debe haber un presidente, un ministro, un primer ministro, debe haber un parlamento, un congreso bicameral, debe haber un poder judicial. Nada de eso existe. Solamente existe un primer ministro que no es ni legal ni legítimo, sino que es de facto. Después no hay una estructura de un poder ejecutivo. Fíjense lo que ha pasado ahora en estos días, que el actual primer ministro ha tenido que cancelar, dejar sin funciones a varios titulares de cartera, y de hecho él ha asumido la función de ministro del Interior. Entonces, pero el Congreso no existe, la Cámara de Diputados no existe, no se han hecho elecciones. El Senado existe en un 30% y ya ni siquiera es legítimo. El sistema de justicia prácticamente está desmantelado. Ante una situación como esa, tenemos en Haití una población totalmente desamparada de la autoridad. Una de las características de los estados es que tienen el control, el monopolio de la fuerza. En Haití eso no existe. El control el monopolio de la fuerza lo tienen unos carteles de pandillas que se distribuyen en el territorio. Entonces, si tenemos una contraparte en ese estado de involución, de desarticulación como estado, la República Dominicana tiene necesariamente que tomar acciones unilaterales para la defensa, la integridad de nuestro territorio, en el marco de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Por eso que la posición que ha asumido, yo estoy de acuerdo con la posición que ha asumido el presidente de la República, Abinader,
de no dejarse someter a presiones de organismos internacionales o de otros estados que puedan generar o poner en tela de juicio nuestra soberanía y la integridad de nuestro territorio. Y esto no tiene que ver con temas de derechos humanos. El respeto a nuestro territorio y a la ley de migración y la aplicación rigurosa de las mismas no necesariamente entra en contradicción con los derechos humanos. Porque lo que preocupa y el gobierno dominicano y la sociedad dominicana no debe dejarse manipular es que quiera generarse nueva vez una campaña contra la República Dominicana sobre derechos humanos de inmigrantes, cuando prácticamente no dicen nada del desastre interno de los derechos humanos que hay en Haití. Si por alguna razón existen los flujos migratorios, los volúmenes de población haitiana que quiere entrar a nuestro territorio desesperada, es porque allá no hay garantía absoluta de sus vidas. Es allá que la comunidad internacional debe poner el foco, no en la República Dominicana, muy por el contrario. Este país ha tenido una capacidad de aguante, una capacidad de solidaridad que la sigue asumiendo todavía. Estamos en una isla de alrededor de 77,000 kilómetros cuadrados y resulta que República Dominicana, que tiene 48,000 kilómetros cuadrados de esa isla, tiene que estar asumiendo la responsabilidad de una población que excede los 20 millones de habitantes en su totalidad, cuando nuestra población supera en algo nada más los 10 millones de habitantes, y para eso es que estamos preparados y tenemos nuestra responsabilidad con nuestra población. Así es que bajo ninguna circunstancia el gobierno dominicano debe ceder a estas presiones, muy por el contrario, el que tiene que estar presionando en todos los espacios para que haya una responsabilidad de la comunidad internacional específicamente expresada en la ONU como espacio multilateral de naciones, es República Dominicana seguir insistiendo. No debemos desfallecer en nuestra presión internacional para que ahora quien es realmente el país víctima de ese desastre, que es la República Dominicana, quieran otros convertirlo en un país victimario de lo que está pasando en Haití. Así es. Vamos a ir, querido Andrés, a una pequeña pausa, amable televidente, y retornamos con más temas importantes en esta excelente entrevista a nuestro querido amigo Andrés Navarro. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV. Andrés, queremos entrar en el tema político. Las próximas elecciones, para mí, están a una vuelta de la esquina. Sí. ¿Por qué? En febrero, antes de las elecciones presidenciales, son las elecciones congresionales y municipales. Las municipales. Las municipales. Sí, municipales, no. Municipales nada más. ¿Qué puede esperar los ciudadanos dominicanos? Por ejemplo, una alcaldía, las aspiraciones del PLD en el distrito, sí, la competencia de los partidos, que existirá mucho dinamismo. ¿Qué se puede esperar? La operación es suya también. Y sus aspiraciones. Giovanni, Ramón, miren, como bien dices, Giovanni, está a la vuelta de la esquina porque previo al proceso de campaña electoral hay una etapa que es la precampaña, que debe iniciar a mediados del próximo año 2023. Y ya la Junta Central Electoral incluso ha reconocido la existencia, antes era fáctica, pero ya está normatizada, del periodo previo a la precampaña, que es donde nos encontramos ahora, donde ya dentro de los partidos se pueden ir expresando aspiraciones de precandidatura. Entonces, precisamente en un contexto como este, he tomado la decisión de aspirar a la alcaldía del Distrito Nacional. El Distrito Nacional es el territorio que más conozco en el país, que más he estudiado. Yo soy arquitecto con especialidad en urbanismo, en planificación urbana,
y me ha correspondido en la trayectoria profesional mía hacer una serie de planes zonales aquí en la ciudad de Santo Domingo, tanto en la circunscripción número 1, donde se concentra la mayor parte de la clase media de República Dominicana, como también en la circunscripción número 3, donde está un gran volumen de población humilde, barrios populares, y donde he podido hacer una serie de trabajos profesionales y sociales. Esto también está en el contexto de un momento donde la ciudad necesita que la dirija un doliente, alguien que ame a la ciudad, pero también que la conozca, que sepa cómo la sufre la gente y cómo podría disfrutarla la gente. Y por eso entiendo que es mi responsabilidad de presentar junto con un equipo un proyecto de ciudad que genere esa seguridad, ese sentido de pertenencia, esa confianza. Hay dos sentimientos en la actualidad que son denominadores comunes de los capitaleños: el miedo por la inseguridad y el hartazgo por el desorden cotidiano. Y es necesario entonces una alcaldía que esté centrada en la vida de la gente de la ciudad, no una alcaldía que esté entretenida en otros temas que no son medulares para la ciudad, y por eso es que estamos construyendo este proyecto. Don Andrés, hemos visto en estos últimos días algunas soluciones que ha presentado tanto el gobierno y la alcaldía con el tema del tránsito de la ciudad, que como usted dice es uno de los principales problemas de la ciudad por el caos que genera día a día. Hay una iniciativa de Parquéate Bien. Muchos la han manifestado como positiva, pero hemos escuchado también a moradores del propio Naco, Piantini, de ese casco urbano de la ciudad, que dicen, ok, es una solución, pero ¿qué hacer con esos carros que están removiendo? Sí. O sea, tú le estás quitando a la gente que no se parquee en la calle, pero tampoco el gobierno ni la alcaldía propician espacios de parqueo. ¿Qué hacer con eso? Esa iniciativa de Parquéate Bien es un proyecto natimuerto. ¿Por qué? Porque ha sido diseñado o se está ejecutando colocando la carreta delante de los caballos. En materia de estrategia de estacionamientos o de parqueos, para una ciudad centro metropolitana de la República Dominicana, donde tú tienes 1 millón de personas habitando, pero tiene una población flotante que viene con un movimiento pendular todos los días en la mañana y se va en la noche, de 1 millón también de habitantes. Todos los que viven en la provincia, en otros municipios, que vienen todos los días a la ciudad a entrar por los puentes, por la carretera, generan una carga en total de 2 millones que busca estacionamiento. Entonces, el primer paso que debe dar la ciudad de Santo Domingo es, junto con el sector privado, posiblemente en formatos de fideicomiso, de alianzas público-privadas y alianza también público-público con el gobierno nacional, es generar los equipamientos, es decir, las edificaciones de parqueos que sean necesarias, especialmente en los lugares de mayor concentración de población, de visitantes. Cuando tú generas esa oferta de estacionamiento, entonces viene el segundo paso, que es el control sobre las vías. ¿Para qué? Para obligar a que la gente no te use la vía para estacionamiento cuando tiene disponible lotes de parqueo, ya sea en un edificio, un inmueble. Pero si tú quieres obligar a los habitantes y a los visitantes que no se estacionen en las vías, pero no tiene ninguna alternativa donde estacionarse, lo que le está diciendo a todo el mundo es que se quede trancado en su casa. Entonces, por eso digo que no va a tener efectividad, lo que está generando un enorme malestar y un sentimiento de impotencia. Y por otro lado, hay que tener una medida, digamos, estratégica. El Ayuntamiento del Distrito Nacional debe tener cada vez más
niveles de control en los usos de suelo que aprueba, en las edificaciones que se aprueban, para garantizar que tengan el número de parqueo indispensable. Ya esto es una función, además del Ayuntamiento del Distrito Nacional, también del Ministerio de Vivienda, que ha asumido el rol de tramitología de los permisos de construcción. Entonces, esa es otra medida paralela que tú tienes que también establecer para garantizar el éxito del estacionamiento. Y finalmente, el Intran se está equivocando, está desorientado, no se da cuenta cuál es su función medular. ¿Cómo puede ser que una institución que está llamada a regular el tránsito, la movilidad a nivel nacional, se esté entreteniendo con 3 parqueitos en Piantini, en la ciudad de Santo Domingo, cuando ese nivel del detalle es una competencia de la alcaldía? ¿Y cómo puede ser que tengamos una alcaldía callada, de brazos cruzados, ante una especie de conculcación de funciones propias de la municipalidad? Mientras el Intran está aquí interesado en unos parqueos dentro de un sector, dentro de la ciudad, entonces hay un descontrol en la calidad del transporte para turistas que nos genera las desgracias que hemos podido ver anteriormente y que pueden darse de nuevo. Por eso es necesario que los incumbentes de las instituciones actúen en función a la naturaleza de la institución y no a sus deseos personales. Que la alcaldía sea el doliente, sea el líder, sea el vocero de la ciudad de Santo Domingo y esté atenta estrictamente a los problemas de la ciudad de Santo Domingo, no a otra cosa. Y esto es lo que nosotros queremos plantearle a la ciudadanía. Tiene que haber una búsqueda de un proyecto de ciudad con un alcalde que asuma el liderazgo para la defensa de los habitantes de la ciudad de Santo Domingo y también de sus visitantes, porque también a ellos lo necesitamos. Hay un elemento importante, querido Andrés. Hace unos días estoy paseando mi mascota, vivo por el Mirador Sur, y comienzo a observar que al lado apartamentos, y observo casas que están destruyendo para hacer más apartamentos, sí. y comienzo a pensar, pero donde vivía una familia de 2 personas, ahora hay un edificio de 10 pisos, de 12 pisos, de 8. Entonces, observo también que la recogida de basura tiene que ser más constante. O sea, ¿qué se va a hacer? Porque hoy no es la misma población de hace 10, 15 años, claro, para el ayuntamiento. ¿Qué pasaría? O sea, bueno, yo tengo una responsabilidad en esa materia. Cuando yo fui director de planeamiento urbano y cuando fui también secretario general del ayuntamiento, estuve promoviendo el establecimiento de un plan regulador que solamente pudimos llevarlo a cabo, formularlo en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. E identificamos en nuestros estudios una serie de residenciales que ya por el tiempo que tenían, originalmente eran residenciales unifamiliares, pero por el tiempo, la evolución de las lógicas inmobiliarias ameritaban de aumento de densidad. Y por eso formulamos la zonificación indicativa sobre densidades, para tener el control de la cantidad de apartamentos o de familias que podían sustituir allí donde originalmente había una familia. Esto es indispensable en las ciudades metropolitanas, no en todos los sectores. Y por eso cuando establecimos ese plan regulador, marcamos al detalle cuáles sectores eran susceptibles de ser densificados con 3 grados de densificación baja, media y alta, y cuáles sectores debían mantenerse en baja densidad. Lo que había antes de eso era la discrecionalidad, Giovanni. Sí. Y lo más peligroso en materia de gestión urbanística es la discrecionalidad cuando no hay normativas. Estas normativas fueron sumamente discutidas, debatidas. Es más, nos tomó años para poder lograr la aprobación de ellas. Y con eso es que hoy en día se está trabajando. Ahora,
No es suficiente que tú tengas la normativa sobre la ciudad para poder regular el desarrollo del sector inmobiliario y garantizar la calidad de vida de las familias. Es necesario que tu estructura institucional sea lo suficientemente robusta para monitorear, para controlar que los usos de suelos aprobados y las densidades aprobadas sean ejecutadas estrictamente por el inversionista, por el promotor inmobiliario. Y ahí puede haber un sesgo, donde si no hay el suficiente control, se violen las normativas. Entonces, un gran reto que tiene la ciudad es precisamente robustecer ese músculo que es el de monitoreo, de control de la disciplina urbanística que debe implementarse en una ciudad con tanto estrés en términos de sector inmobiliario como la de Santo Domingo. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero decirle a los amables televidentes que me siento muy orgulloso, me siento muy contento con todo lo que usted está planteando en esta plataforma. Y dos aspectos importantes que todo ciudadano dominicano tiene que tomar en cuenta a la hora de ir a votar por su alcalde. El tema, como usted dijo, que me gustó mucho, de que sea un ciudadano doliente, así es, doliente, así es. pero sobre todo, pero dominicano conocedor de esos grandes problemas que tienen los ayuntamientos, sin importar la circunscripción en nuestro país. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Seguimos en Tribuna TV. Andrés, queremos seguir aprovechando esta entrevista, pero queremos entrar al ámbito político. Sí. Tenemos un nuevo presidente de la República, de un partido diferente, el PRM, Luis Rodolfo Abinader Corona. Uno de los alegatos de este gobierno es que encontró una crisis del COVID, heredada del otro gobierno que tuvo que enfrentarla por algunos meses, el caso de la crisis Ucrania y Rusia. ¿Cuál es el parecer del arquitecto Andrés Navarro del presidente actual Luis Abinader? Bueno, Sí. Con esas dos circunstancias. Es una pregunta muy general, ¿no? Muy... Pero, lo que como persona entiendo lo que he podido ver de él, es un ser humano bien afable, una persona que uno puede decir es de buen trato. Pero en su condición de presidente ha desarrollado una serie de sesgos en sus prioridades en términos de frente a la población dominicana. Ha mostrado, desde mi punto de vista, una seducción extraordinaria por los medios, por el marketing, y eso es altamente peligroso, especialmente en época de crisis. Nosotros no podemos dudar de sus buenas intenciones, pero resulta que el país no solamente necesita de una persona bien intencionada, necesita de una persona con las capacidades de tener un liderazgo en equipo. Y lo que se ha exhibido en este gobierno es que no han podido concitar un equipo que pueda enfrentar los problemas más sensibles de la población dominicana. Entonces hay que preguntarse hasta cuándo el pueblo dominicano puede tolerar, puede cargar con un grupo de personas que no necesariamente son compromisarios de los problemas del país y puedan exhibir que saben gobernar. Este es una de las grandes cuestionantes que ya 2 años después de asumida esta administración se generaliza en la población dominicana. Vemos cómo apenas 1 o 2 de los funcionarios tienen que concentrar múltiples competencias porque no tiene, parece ser, a quién buscar el presidente. La, digamos, calidad de un presidente no es que sea un individuo que pueda resolver todos los problemas, es que sea especie de un eficiente director de orquesta, que pueda buscarte todos los músicos con los diferentes instrumentos y generar una partitura para que de ahí salga
una sinfonía. Lo que hemos visto hasta ahora es una bulla, porque vemos a un presidente dando palos a ciega en los intentos de orquestar un equipo que en definitiva no ha podido lograr. Y eso trae, digamos, un pasivo en la vida del país, porque esto va creciendo. ¿Qué es lo que se necesita hoy más que nunca? Que a la República Dominicana se le dé la seguridad de que se está apuntando a los problemas fundamentales. El problema, por ejemplo, como el de la delincuencia. Si ustedes ven la distancia que hay entre el discurso del presidente desde el primer día que llegó con respecto al tema de la seguridad, es más, desde cuando era candidato, a lo que ha sucedido en estos 2 años con respecto a la seguridad ciudadana, se dan cuenta que hay una distancia, hay una suerte como de 2 líneas que a medida que pasa el tiempo se separan más. Y la calidad de un presidente tiene mucho que ver en la relación que hay entre su discurso y sus acciones, las acciones de su gobierno. Así es que desde mi punto de vista está todavía muy entredicho la eficiencia con la que él ha podido manejar el país. Arquitecto, es un honor para mí estar conversando gracias. con usted aquí, ¿verdad? Arquitecto, usted fue ministro de Educación. Así es. Por tanto, usted tenía un plan estratégico desde el punto de vista educativo. Todo el mundo sabe que su paso por la educación dominicana generó una especie de satisfacción desde el punto de vista que había algo planificado, había un seguimiento constante y digamos que se pudo hablar del mejoramiento de la calidad de la educación. Pero ahora, recientemente, por ejemplo, escuchamos a Ligia Amada Melo de Cardona, para mí una gran profesora, cuestionar las pruebas que le estaban haciendo a estudiantes que iban a ingresar a la carrera de educación, limitando los requerimientos, por tanto, afectando la calidad de la educación. ¿Qué opinión le merece a usted las acciones y cómo usted valora en la gestión de Luis Rodolfo Abinader el tema educación? Bueno, Giovanni, el sistema educativo dominicano hoy ha caído prácticamente en un limbo. Hoy está en un limbo, generando unos niveles de incertidumbre hacia dónde va a ir la educación, con el manejo que se ha dado especialmente en estos últimos 2 años. El último desatino que se pretende hacer en el sistema educativo dominicano es cambiar la normativa 0915. Fue aprobada en el 2015, antes de mi llegada al ministerio. Yo llego en el 16 y comienzo a aplicar esa normativa, a montarla, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, que es el que emite esa normativa, para asegurar la generación de profesionales de excelencia en las licenciaturas de educación. Se establecen una serie de normativas, por ejemplo, desde que comenzamos a aplicar esta resolución a un estudiante que quiera entrar a la universidad a estudiar educación, no es porque usted quiera entrar, tiene que pasar 2 pruebas. En otras carreras es solamente una prueba. Para educación, 2 pruebas. Una de conocimiento, o sea que el estudiante sea de alto rendimiento en el bachillerato, y otra de aptitudes para la enseñanza, para la docencia. Porque tú puedes ser un estudiante de 95 de promedio, pero usted no da para estar enseñando a otros. Y eso se hace con indicadores a través de pruebas. Y además, esa normativa, al establecer ese estándar, te reduce la masificación de la población estudiantil en licenciatura de educación. Es una lástima y para mí es uno de los errores más grandes en el sistema educativo, no de este gobierno, sino del Estado dominicano, ha sido permitir que cualquiera pueda entrar a estudiar educación, lo que deriva en un bajo nivel de calidad en los que salen, los egresados de las licenciaturas. Todo esto se cambia
comienza a trabajarse ya con otros perfiles de estudiantes. Las universidades tienen que presentar nuevos pensums para las carreras de educación. Tienen que tener profesores de alta excelencia para dar esas docencias. Y si osan en bajar ese estándar, lo que estaríamos es volviendo a involucionar en la búsqueda de la calidad educativa. Arquitecto, entrando al plano político, vimos en este año, creo que fue en febrero o marzo, que los partidos políticos de la oposición, usted estuvo ahí en esa comisión Sí. ante la Junta Central Electoral, llevaron una iniciativa, una demanda de que se estaba haciendo una compra indiscriminada de algunos dirigentes de los partidos políticos, incluidos alcaldes. Hemos visto que incluso todavía estamos en una etapa previa a la pre-campaña y todavía continúan esos aprestos del partido de gobierno a los partidos de oposición. ¿Qué hacer con esto? ¿Qué respuesta ha dado la Junta en ese sentido? Bueno, realmente Ramón, como bien señala, nosotros meses atrás, varios partidos presentamos a la Junta Central Electoral un llamado de atención y una solicitud de investigación de la práctica que se estaba generando de algunos sectores del gobierno, presionando a alcaldes de la oposición para que pasaran a ser militantes del partido oficialista, a través ya de facilidades económicas para sus municipios o a través de estrangularlos y obligarlos a dar el paso. La Junta creó una comisión para investigar esto. Hemos estado pidiéndoles que nos den ya respuesta, conclusiones de la investigación. Hasta el momento no hemos obtenido esa respuesta. Sin embargo, como bien señalas, Ramón, ha seguido la práctica del gobierno presionando y presionando a alcaldes para que pasen a las filas de ese partido. El daño más grande que se hace con esta práctica se le hace a la democracia dominicana, al sistema de partidos, porque es el incentivo al transfugismo. Y a la hora de la verdad, ellos que piensan que se están beneficiando de esa práctica ahora, son miopes, porque esa mala práctica, burda por demás, también se lo va a tragar a ellos. Lo que sí aclaramos, que el PLD nunca en sus 16 años de gobierno o en sus 20 años de gobierno osó en presionar o persuadir alcaldes de oposición a que pasaran a nuestras filas. Muy por el contrario. Alcaldes, algunos que se identificaban tanto con nosotros, solicitaban pasar a nuestras filas y se le negó ese acceso. Esta práctica que el PRM ya ha generado también ha devenido en una incertidumbre en el ambiente municipalista. Ramón y Giovanni también, en el ambiente del municipalismo, lo tradicional era que no importa del partido que usted sea, si es alcalde, se siente parte de una comunidad, respetado y apoyado. Este ambiente, el PRM, desde el gobierno, lo ha destruido. Andrés, tenemos que irnos, pero hay una pregunta que no puede quedarse. Nosotros tenemos muchos años haciendo análisis político. Yo le he dicho en algunos grupos, a algunos actores, que este escenario se parece mucho al escenario de la época 94-96, que estaba en su momento Jacinto Peinado, el caso de Leonel Fernández y José Francisco Peña Gómez, unas fuerzas políticas que tenían fuerza y vinculación en ese momento. La gente del PRM dice, no, Giovanni, Luis tiene más de un 50%. Ajá. Y yo le digo a muchos de ellos que son hipótesis. Es mi hipótesis, cada cual tiene una hipótesis y al final en el 2024 vamos a observar cuál hipótesis la verdadera encuesta. Es la verdadera encuesta. ¿Qué usted puede decir de ese escenario ya que se habla mucho de que si hay segunda vuelta, de que si ganan? ¿Cómo usted ve el escenario? La estrategia del PLD está siendo perfilada hacia un desenlace en primera vuelta. Nosotros tenemos a Abel Martínez ya como nuestro virtual candidato. Nos falta oficializarlo ante el sistema electoral dominicano, pero es la figura que hemos escogido mediante un método democrático para centrarnos en él y con él construir un proyecto de nación.
para el 2024 muchas son las inquietudes que tendrá el pueblo dominicano después de un periodo de gobierno como el del PRM. Primero es quién me garantiza salir de esta situación de incertidumbre de estos 2 años y que se ve venir que será peor en los próximos 2 años, ¿no? Lo otro es una figura novedosa, una figura que tenga una trayectoria, una carta de presentación en su ejercicio público de eficiencia. A ver, se les reconoce como un fiscal eficiente, cuando lo fue en sus orígenes, como un congresista eficiente que por 6 años gestionó la Cámara de Diputados y ahora como un alcalde sumamente eficiente en Santiago. Es decir, que tenemos, a pesar de ser un político novedoso para la posición presidencial, tiene todas las competencias y todo el dominio y conocimiento del Estado para brindar la confianza en la población que nos permita a nosotros enrumbar al país por la ruta que antes lo llevábamos. Por eso decimos, una de las grandes responsabilidades del PLD y de Abel Martínez es rescatar el futuro, y parece contradictorio, pero no, es que el pueblo dominicano iba construyendo un futuro promisorio que en estos años del PRM se pone ya en riesgo. Y nuestra responsabilidad será retomar, mejorar lo que no hicimos 100% bien, cambiar aquellos que de repente fueron errores nuestros, pero fortalecer todo el bien público que el PLD fue dejando en sus gobiernos en el territorio nacional. Esa es la responsabilidad y ahí es que van a estar los debates y la cuestión de toma de decisión del pueblo entre estas opciones presidenciales. Gracias, Andrés, de corazón. Para nosotros un honor, una distinción que estuviera aquí en esta plataforma Tribuna TV que se transmite por RNN. Gracias de corazón. Gracias a ustedes. Amables televidentes, estuvieron con ustedes Giovanni Pérez Corsino, Ramón Arnaldo Pimentel y un servidor, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.